Buenas tardes a todos. Ya en unos minutos estaremos iniciando nuestra webinar. Gracias. No veo la imagen. Vale. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Camila Hurtado, soy la encargada del mercadeo operativo en Bayer para la región oriente del país. Y hoy les quiero dar la bienvenida a esta webinar, Conociendo y controlando la cenicilla en cebolla, en donde podrán aclarar dudas sobre el comportamiento de la enfermedad y la solución que Bayer trae para el control de la cenicilla con Infinito. A continuación daremos inicio a la charla con el experto en cenicilla, el ingeniero agrónomo Nelson López, vinculado a Bayer hace 16 años, quien durante su trayectoria ha tenido el manejo de cebolla en diferentes departamentos del país como Boyacá, Valle del Cauca y Cauca. Pero antes de dar inicio, quiero abrir las puertas para todas las dudas o comentarios que tengan a través del chat de la aplicación y al final de la presentación daremos respuestas a todas las inquietudes.
Ahora sí, bienvenido, ingeniero Nelson. Qué gusto tenerlo esta noche con este público maravilloso. Muchas gracias, Camila. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos su asistencia, el tiempo que han tomado para acompañarnos en esta capacitación sobre el manejo de la peronóspora o cenicilla en el cultivo de la cebolla, específicamente en la cebolla de bulbo, aunque pues sabemos, y si hay personas asistentes que tienen en el cultivo de cebolla junca, también vamos a tocar el tema si ustedes lo necesitan. Vamos a dar comienzo, como dice Camila, tengo una experiencia en el manejo de esta enfermedad ya hace varios años, manejando todo el tema de este problema tan grande que tiene el cultivo de la cebolla en Colombia como es la Peronospora destructor, sobre todo en las zonas altas, en las zonas frías. Hay zonas, por ejemplo, la zona del Valle del Cauca, las zonas que tienen alturas menores a 1500 metros sobre el nivel del mar. Son regiones en donde no conocen mucho de esta enfermedad porque pues, por la altura, por la baja humedad relativa, no se presenta. Entonces, tienen problemas un poco más dirigidos hacia el tema de alternaria, punteo o amarillera. Pero en todas las regiones de la zona fría tenemos este problema con este hongo que nos presenta mucha pérdida cuando nosotros dejamos avanzar la enfermedad en el cultivo. Entonces vamos a hablar rápidamente de lo que es el efecto infinito, que es nuestro producto bandera para el control de esta enfermedad, pero antes de eso queremos conocer darles a conocer a ustedes algunas generalidades de este cultivo. El cultivo de la cebolla de bulbo tiene el origen en el Medio Oriente. Hay evidencias de que 3200 años antes de Cristo, pues ya había este cultivo. La verdad tiene sus buenos años ya. Y la verdad es la tercera hortaliza en importancia en consumo y producción en el mundo, teniéndose cultivadas alrededor de 5 millones de hectáreas. Esto es algo que si lo vamos a mirar con las cifras que tenemos en Colombia, pues obviamente nosotros tenemos una parte muy pequeña, pero si lo vemos todo está concentrado en países como China y la India, donde está cerca del 65% de la producción mundial. La producción de América Latina representa un 9% del total mundial y el consumo per cápita, quiere decir para los que de pronto no entienden este dato, el consumo per cápita viene siendo lo que consume una persona por año. Entonces hablamos de que el consumo per cápita en Colombia, en Latinoamérica en promedio está 9 kilogramos por año, pero hay países, por ejemplo, como México, que tiene consumos de 10.5 kilos por persona año, Argentina 10 kilos, así es de que sería muy interesante que incentiváramos, en Colombia no pasa de 9 kilos, entonces sería bueno que incentiváramos el consumo de la cebolla en Colombia, porque la verdad estamos por debajo de otros países. Si vamos a mirar el tema de áreas a nivel país, tenemos un dato muy interesante que nos da el DANE del año inmediatamente anterior, en donde nos habla de un área sembrada de 17.191 hectáreas, en donde obtenemos producción cerca de 400.000 toneladas. Esto nos da un rendimiento promedio de 25.7 toneladas por hectárea, que si lo llevamos a los términos que a los amigos agricultores les gusta que les hablemos, estaríamos hablando que un promedio de 128 bultos por libra sembrada por hectárea. Por hectárea sabemos que están entre 4 y 4.5 libras, esa es la densidad de siembra, entonces ese es un rendimiento que en Colombia es bajo, en otros países podemos tener promedios superiores a los 30-35 toneladas por hectárea. En Colombia tenemos una zona distribuida a lo largo del país, pero pues si nosotros miramos rápidamente, tenemos muy pocos departamentos, perdón, que tienen
cerca a 1000 hectáreas. Tenemos entre 1000 y 1500 hectáreas el departamento de Boyacá, donde se concentra la mayor producción de cebolla, con 7400 hectáreas y un 43% de participación de la producción nacional. Y un dato muy curioso, si lo vemos comparado con la cebolla de ramo, cebolla junca, como dato adicional, miramos que es un área muy parecida, 17.900 hectáreas son de cebolla junca, pero los rendimientos son menores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cultivo al cual estamos nosotros aprovechando para comercializar, obviamente, la rama y el tallo. Y pues obviamente la cebolla de bulbo, pues al comercializar el bulbo como tal, pues genera mucho más peso. Entonces tenemos mayor producción por hectárea. Pues vamos a entrar al grano. El problema grave que tenemos nosotros en las zonas frías, específicamente en las alturas superiores a 2.200 metros sobre el nivel del mar, es la famosa cenicilla, otros la conocen como la ceniza, la chamusquina, el tizón, le dicen la mayoría de agricultores, o algodoncillo, y todo esto no lo produce un hongo que se llama Peronospora destructor. Este hongo es pues, la enfermedad más importante que tenemos nosotros en la cebolla en Colombia, no solo en la cebolla de bulbo, sino también en la cebolla junca, sobre todo en esas grandes extensiones que tenemos en las zonas frías, en la zona de Boyacá, en la zona de Nariño, la zona de Cundinamarca, en donde la presión de la enfermedad puede llegar a afectarnos hasta el 100% de la producción. Y eso es algo muy, muy delicado porque pues obviamente está casi siempre en el desconocimiento del agricultor acerca de cómo tratarla, de cuándo va a empezar a tratarla, de con qué debe tratarla. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta todos estos conocimientos que reciben ustedes de nuestras capacitaciones y se asesoren muy bien antes de iniciar un proyecto con la cebolla, porque si no tenemos claro que esta enfermedad nos puede llevar hasta el 70% de la inversión de los costos fitosanitarios, podemos tener un problema a futuro complicado, porque no vamos a tener ni siquiera la formación de bulbo, porque nos va a afectar toda la formación de las hojas. Esta enfermedad nos ocasiona deformación en las hojas. ¿Por qué ocasiona deformación en las hojas? Porque cuando comienza la enfermedad a afectar, empieza a colocarse en en el tercio inferior de la hoja. Al colocarse en el tercio inferior de la hoja causa un doblamiento de la hoja, y por ahí comenzamos a tener, si no tenemos un control a tiempo, empezamos a tener la infección de las siguientes hojas, hasta que vamos a tener un problema bien delicado, porque pues cada par de hojas que nos va saliendo, un par de hojas sale por ahí cada semana y media, máximo cada 2 semanas, dependiendo el grado de humedad que tengamos. Cada par de hojas nos van a dar una vuelta de la cebolla, que llamamos nosotros técnicamente una catáfila. ¿Qué pasa? Las catáfilas, pues a menor número de catáfilas, pues la producción obviamente va a ser menor. Entonces, por eso es tan importante proteger las hojas de esta enfermedad. Y otro, obviamente, un efecto también de carácter físico es que pues no vamos la hoja no va a tener una muy buena fotosíntesis, llevando pues obviamente la planta a un deterioro y obviamente a la no producción, a la no formación del bulbo. Acuérdense que el bulbo es un tallo modificado, ¿cierto? Entonces él depende mucho de todo el trabajo que haga la hoja. Por eso la cebolla es una planta que se puede dar incluso en las zonas desérticas. Nosotros la vemos en las zonas desérticas de Villa de Leyva en Boyacá, de Sáchica en Boyacá, que son zonas que son muy áridas, pero la cebolla que necesita, tener un buen anclaje, que nos lo dan las raíces, tener una buena masa radicular. De ahí en adelante, desde que tengamos muy buena humedad, un buen riego y que tengamos un buen plan de fertilización, vamos a tener una excelente producción. La cebolla presenta este problema y se vuelve un poco más grande cuando nosotros miramos que es una planta que es una enfermedad que es un parásito obligado. ¿Qué quiere decir un parásito obligado? Es que este parásito, este hongo, solamente puede efectuar su desarrollo sobre un huésped vivo, que en este caso es la cebolla, las liliáceas, bien sea el Allium cepa, que es nuestra cebolla de bulbo, o Allium fistulosum, que es la cebolla junca.
El Allium sativum, que es el ajo, también tiene su problema, pero al no tener la hoja tubular como la tienen estas otras dos cebollas, digamos que es un poco más de manejo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros con este hongo? Nosotros tenemos, es un hongo que tiene un ciclo de vida muy complejo porque tiene dos fases, la fase sexual y la fase asexual. Aquí en Colombia, por estar en el trópico, tenemos nosotros la presencia solamente de la fase asexual, que es la que nosotros vemos en nuestro cultivo. Entonces tenemos el desarrollo de una semilla, nos causa unas lesiones iniciales que son las que nosotros debemos saber identificar, ¿sí? Por esa formación de lana, por esa formación de ese mildeo velloso que se empieza a presentar. Si nosotros dejamos avanzar, ya empieza a a emerger los esporangióforos. Estos esporangióforos pues empiezan a liberar mucha semilla que se va a ir a las hojas nuevas, ¿sí? Y en menos de nada, en 2 o 3 días, nosotros ya podemos ver el cultivo de cebolla totalmente afectado. Digamos que digamos que es un hongo muy parecido al Phytophthora infestans, que es el que nos causa la gota en la papa. Y cuando nosotros llegamos a un lote afectado, vamos a ver algo parecido. Vamos a ver un lote negro, como si hubieran aplicado gasolina y un fósforo, pues se quemó el cultivo. ¿Por qué? Porque la enfermedad se dejó avanzar tanto que acabó con las hojas y obviamente vamos a tener un problema serio con la producción. Entonces, ya pasando al tema de la epidemiología es básicamente lo que necesita el hongo para desarrollarse, ¿cierto? Entonces, nosotros encontramos que esta enfermedad presenta periodos largos de latencia, o sea, podemos encontrarla durante varios días en el cultivo, pero asimismo periodos cortos de infección. ¿Qué quiere decir esto? Que una planta infectada en menos de 2 días ya nos puede tener infectadas todas las plantas de alrededor, y si nosotros no hacemos un control a tiempo, vamos a tener afectado todo el cultivo. Se inician los focos en una forma circular, o sea, empezamos a ver nosotros un efecto en la hoja formando un medio círculo y se va uniendo uno con otro hasta que vamos a encontrar toda la hoja afectada. Algo muy importante, la infección inicial comienza cuando hay temperaturas menores a 22 grados, por eso hablaba yo hace un rato de estas zonas que tienen alturas superiores a 2.200, 2.400 metros. Ahí hacia arriba es donde nosotros tenemos este tipo de temperaturas menores a 22 grados y humedades relativas superiores a los 95 grados. Ahí es donde nosotros vamos a tener una enfermedad que se comienza a disporar, y como le decía ahorita, la esporulación puede ser en 1 o 2 días, es muy rápida. Esporulación, básicamente, para los que no manejan este término, es el tiempo que dura liberando las semillitas del hongo para afectar a las hojas que estén sanas. Y tiene una particularidad importante, porque muchas veces ustedes caminan el lote, lo ven sano, pero resulta que en la noche hubo liberación de esporas, y en los primeros horas del día empieza la dispersión. ¿Qué pasa? Entonces al otro día nosotros vemos, yo ayer caminé este lote y resulta que ya, mire cómo está hoy. Resulta que nosotros muchas veces no revisamos bien la parte bajera de las hojas, no miramos bien algunas hojas que ya estén afectadas. Entonces, estamos nosotros mismos permitiendo que se dispare la enfermedad porque no estamos haciendo un control a tiempo. Y algo que favorece muchísimo la enfermedad es que no solamente es las temperaturas, las temperaturas menores a 22 grados, sino que cuando nosotros tenemos en el día unas temperaturas que superan esos 22, 24, 26 grados centígrados, y hay algo de lluvia o un rocío, ahí vamos a tener nosotros el problema que nos va a comenzar a afectar. Pero los amigos que manejan el riego, que son la mayoría de los agricultores que siembran áreas grandes en el país de cebolla, el riego por aspersión es uno de los mayores diseminadores de la espora, porque obviamente cuando nosotros colocamos nuestros aspersores, estamos haciendo un golpe con la gota sobre todas estas estructuras reproductivas que ya hay en 1 o 2 plantas en el lote. Y lo que vamos a hacer nosotros es esparcirlo en el lote. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente en épocas de lluvia vamos a tener la enfermedad, también en épocas de verano, porque nosotros la cebolla no necesita mucha agua, pero ella necesita tener el agua suficiente para su desarrollo y sobre todo cuando hay formación de bulbo.
Entonces debemos estar haciendo aplicaciones de agua por riego, por aspersión, y eso nos afecta a nosotros, obviamente, porque vamos a buscar la diseminación de esa enfermedad. Pero cuando ya tenemos harta humedad y fuera de eso la humedad relativa se nos dispara, tenemos una temperatura alta, pues ya se nos dispara lo que llamamos nosotros una epidemia, o sea, ya tenemos un problema muy delicado y se vuelve inmanejable la enfermedad. Por eso tenemos que pensar en hacer aplicaciones muy preventivas y empezar aplicaciones con productos curativos desde etapas tempranas del cultivo, porque esta enfermedad se presenta, pues, como les decía, con mayor frecuencia en épocas húmedas. Entonces nosotros, si vamos a tener lluvia todo el tiempo y fuera de eso vamos a estar haciendo riegos, pues vamos a tener una incidencia altísima de la enfermedad que nos puede llevar a una pérdida, como dijimos, hasta un 100%. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Nosotros siempre tenemos en cuenta algo, y es que toda enfermedad debe entrar dentro de un manejo integrado, así como pasa con las plagas, así como pasa con las malezas. Las enfermedades deben también tener un manejo integrado, donde se encuentra obviamente el control químico, pero hay muchos factores que pueden afectar y no solamente podemos atribuirle el control de esta enfermedad al manejo químico, si descuidamos algunos otros factores. Por ejemplo, evitar las siembras sobre suelos con historial de afectación. Este tipo de hongos tiene estructuras que pueden durar en los materiales del cultivo anterior, en los desechos del cultivo anterior, pueden durar varios días, y pues si nosotros no tenemos claro eso y vamos con un lote de cebolla sobre otro corte de cebolla, pues vamos a tener la enfermedad desde los primeros estadios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucho agricultor que, por ejemplo, por aprovechar el tema de arriendos o el tema de riegos, termina un cultivo y como el semillero se hace en otro lote, apenas se cosechó, solamente es medio preparar la tierra y volver a sembrar. Y ahí estamos, a eso se refiere que nosotros podemos, en ese material que está quedando, puede quedar la enfermedad y podemos estar nosotros mismos incluyendo el inóculo de la enfermedad desde el comienzo del siguiente corte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el historial del cultivo. Otro caso muy importante es seleccionar en lo posible materiales tolerantes, semillas sanas, certificadas, que nos certifiquen que está libre de enfermedades. Obviamente las semillas que vienen tratadas pues vienen libres de esta enfermedad. Pero, por ejemplo, los amigos que siembran la cebolla segundiada, que llamamos nosotros, que es la cebolla la más pequeña, la que se deja. Muchas veces hay agricultores que la cebolla está tan barata que la dejan de semilla para sacar cebolla segundiada, ¿cierto? Entonces, si esa semilla también viene de lotes que tuvieron peronóspora, pues vamos a tener también un problema con el siguiente cultivo. En el caso de esa semilla, precisamente, lo que se recomienda es tratar con calor para matar posibles infecciones del bulbo, ¿no? Que tenga el bulbo. Hay algunas regiones en donde hacen eso, este tipo de semilla, por ejemplo la semilla ocañera, que sabemos que la semilla ocañera siempre viene por reproducción asexual, o sea, se siembra un bulbo. Entonces la recomendación es llevar hasta una temperatura, obviamente que no vaya a afectar la germinación de esa semilla, pero que sí nos ayude a bajar parte del inóculo. El tema de densidades excesivas. Este siempre ha sido un tema a tratar, y es que las densidades de siembra de cebolla siempre están entre 3, 3.5 hasta 5 libras por hectárea. ¿Qué quiere decir esto? Una libra en promedio. Pues antes las libras venían de 110, 115.000 semillas, ahora las semillas vienen en bolsa de 100.000 semillas. Entonces nosotros hablamos de, en promedio vamos a tener una densidad entre 350.000 a 500.000 plantas por hectárea. Pero hablemos de que tengamos un 10% de pérdida. Porque no toda la semilla germina. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos densidades excesivas? Ya hablando de no dejar distancias superiores a 8 o 10 centímetros entre plantas, sino más junta, pues aparte de que nos va a afectar la formación del bulbo, ¿cierto? Porque no va a tener para dónde engruesar mucho la cebolla, vamos a tener el problema serio de mucha masa foliar, que va a hacer que se nos dispare muchísimo más la enfermedad. ¿Listo? Garantizar un drenaje adecuado, obviamente lotes que se inunden mucho, si la cebolla no quedó en una cama muy alta, vamos a tener
la posibilidad de tener una lámina de agua todo el tiempo, que pues nos va a ayudar a que la enfermedad tenga las condiciones ideales para desarrollarse. Realizar análisis de suelos, eso es importantísimo, no solo para el manejo de este tipo de problemas, sino obviamente también para determinar qué grado de fertilizante vamos a utilizar para tener una muy buena producción. Pero tener muy en cuenta que la cebolla responde bien inicialmente a las abonadas con productos a base de nitrógeno. Hay mucha gente que la primero que hace es abonar con materia orgánica y luego pasa a un abono que tenga un buen nitrógeno. Pero este tipo de enfermedades, pues obviamente ellas reaccionan rapidito cuando usted aplica nitrógeno, cuando aplica materia orgánica. ¿Por qué? Porque usted lo que está ayudando es a que la planta tenga un mejor follaje. Y al tener mejor follaje, pues para la enfermedad, si tiene las condiciones de desarrollarse, pues va a tener muchísimo más espacio para comer. Entonces, tenemos que tener muy bien reguladito eso para que finalmente nosotros sabemos que no vamos a vender hoja, en el caso de la cebolla de bulbo. Entonces, hay que tener la condición ideal de nitrógeno para que haya el desarrollo bueno tanto de raíces como de hojas, como de tallos, pero sin abusar para no tener incidencia de enfermedades. El monitoreo, ya lo había nombrado, y es algo que lo van a escuchar ustedes en el transcurso de esta charla, y es importantísimo el monitoreo en los lotes, que es básicamente estar paseando los lotes, sobre todo en las zonas donde hay mayor humedad, las zonas que tienen más hundimientos en el lote, donde se puede concentrar más la humedad, porque va a ser el sitio donde va a comenzar el foco de la enfermedad. Y de ahí se puede diseminar, como dijimos, en 1 o 2 días ya la podemos tener en todo el lote. Mantener la planta protegida con control químico y o biológicos. Hay zonas en donde comienzan con un tratamiento suave biológico cuando no hay mucha presión de la enfermedad, pero importante tener en cuenta que este tipo de cultivos, como tienen una hoja tan suculenta, es una hoja que tiene mucho contenido de agua, es una hoja cerosa que también atrae a la enfermedad. Y fuera de eso, tenemos las condiciones ideales de lluvia y de momentos de sol, pues nos toca recurrir desde el comienzo al control químico, ya lo vamos a ver más adelante cómo sería lo ideal. La rotación de cultivos, importantísimo, tiene que ver mucho con el primer punto que hablamos de la rotación del historial del cultivo, porque obviamente si nosotros sembramos cebolla tras cebolla, no solamente el problema de peronóspora, sino también los problemas de Sclerotium setivorum, de alternaria, los trips se nos van a disparar, porque obviamente nosotros le estamos dando las condiciones para que no se vayan del cultivo. Entonces, importante sembrar, rotar la cebolla con cereales, rotarla con papa, porque eso nos ayuda a nosotros a bajar un poco la presión del inóculo de la enfermedad que va quedando en el suelo. Algo muy importante también es garantizar una cobertura correcta al realizar las aplicaciones de control. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que la cebolla, como tiene una hoja tubular, nosotros acostumbramos a hablar de que la cebolla puede tener 4 caras. Cuando yo voy fumigando, cuando voy haciendo una aplicación, yo voy haciendo una aplicación casi siempre por 2 caras. No alcanza uno a cubrir todas las caras de la cebolla. Por eso es importantísimo, cuando ya tenemos de más de 6 u 8 pares de hojas ya formadas, que ya empezamos a tener una masa foliar importante en el lote, necesitamos hacer la aplicación por ambas caras. Es algo muy sencillo, es irse por una orilla del surco y devolverse por el otro para cubrir la otra cara. ¿Sí? Esto es una práctica que se acostumbra mucho, hablando de los amigos que tienen equipos de aspersión de espalda, bien sea fumigadora motor o la de palanca. Cuando ya se habla de fumigadoras estacionarias, pues obviamente hay una mayor presión, puede haber una mejor cobertura, o cuando ya es un poco más tecnificado y lo manejamos con aguilones, pues obviamente vamos a tener aguilones con descarga hacia adelante y hacia atrás que nos van a cubrir perfectamente las caras de la cebolla. Pero la mayoría de agricultores que hay en el país manejan fumigadora de espalda, bien sea la de palanca o la de motor, entonces es importante que tengan en cuenta que para este tipo de enfermedades es mejor cubrir todos los frentes de la cebolla, todas las caras que la cebolla tiene. Y por último, en estas recomendaciones, retirar los residuos de cosecha al finalizar el cultivo. Eso tiene que ver también con el primer punto, y es que cuando nosotros dejamos todos esos residuos, cuando nosotros despatamos la cebolla, como se le dice comúnmente, que es quitarle la rama seca y quitarle la parte de la raíz, esa rama seca muchas veces
el agricultor decide canequear la cebolla. ¿Qué es canequear la cebolla? Es castigarla o obligarla a voltearse, ¿cierto? A quebrarle el cuello. Cuando se quiebra el cuello, lo que uno quiere buscar es que la cebolla rápido cierre el cuello, porque si no, no la van a castigar en abasto. Si una cebolla que no cierre bien el cuello, pues se va a retoñar muy rápido, se van a hacer muy rápido y pues no la van a castigar en Bogotá o en la central de abastos a donde nosotros llevemos el producto. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que eso que nosotros le quitamos al momento de despatar o de alistar la cebolla para después limpiarla y empacarla en los costales, ese material debe salir del lote o ser enterrado, pero no puede quedar ahí porque pues estamos nosotros mismos dejando el foco de la enfermedad. Vale. Entonces ahora vamos a entrar al tema de lo que tiene que ver con el control químico, ¿sí? Entonces el control químico de la cenicilla es muy delicado. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros, cuando desconocemos la agresividad de esta enfermedad, nosotros acostumbramos a tomar la decisión de hacer aplicaciones con demasiadas mezclas por tanque. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque las decisiones que nosotros tomamos en un cultivo tienen que ir basadas en dos puntos. La primera, lo que tienen que ver con los fungicidas protectantes. Como el nombre lo dice, son fungicidas preventivos. ¿Qué hacen? Básicamente lo que forman es una barrera en la superficie de la hoja para evitar que esa semillita que ya vimos en el ciclo biológico, esa semillita del hongo empiece a desarrollarse y empiece a causarnos un problema de infestación del lote. Entonces es muy importante empezar los primeros estados de la cebolla con productos protectantes. Estos productos requieren ser acompañados por un adherente por lo general, porque ellos como no tienen ninguna asistemia y de pronto puede haber lluvias en horas de la tarde, si ya hago la aplicación por la mañana. Entonces es importante que vaya con un adherente para que puedan cumplir su función de formar esa capa protectora en la hoja y evitar que se desarrolle el hongo. La mayoría de estos productos protectantes son multisitio, que quiere decir que atacan al hongo en diferentes partes de su célula. Pero pues obviamente estamos hablando de que lo que se va a proteger, va a atacarse solamente son las esporas, porque aún no ha entrado el patógeno al cultivo y no tenemos otra estructura del hongo que controlar. Por lo general, este tipo de productos estos fungicidas protectantes son un amplio espectro. ¿Qué quiere decir? Yo aplico, por ejemplo, un antracol. Y el antracol nos previene muy bien la llegada de la peronóspora, pero asimismo también nos previene el ataque de todo el complejo de la amarillera, que ya ustedes conocen, donde está alternaria, stenfilium, heterosporium, aegintosporium, que son botritis, que son pues, los hongos que componen el famoso complejo de la amarillera. Entonces, es importante este tipo de aplicaciones porque no solo estamos haciendo un control de un patógeno, sino de varios, y pues obviamente estamos atacando varios frentes que nos pueden afectar más adelante los costos de producción. Asimismo encontramos productos a base de cobre, los clorotaloniles, los productos a base de pero recordemos que productos como el antracol y la cebolla, así como el elosal, que no lo vamos a nombrar hoy porque no tiene efecto sobre peronóspora, pero es un producto que utilizan muchos los amigos agricultores en el país, son productos que nos ayudan a dar una excelente tonificación al cultivo, ¿sí? Y un cultivo de cebolla con un muy buen color, pues obviamente nos muestra una excelente sanidad y por ende nos dice que con una muy buena fertilización vamos a tener una excelente producción por hectárea. Y los fungicidas sistémicos. Entonces, los fungicidas sistémicos son los que también tienen una parte preventiva, pero lo más importante para nosotros es esa parte curativa. Son los que van a buscar al hongo, lo van a encontrar y van a frenar el desarrollo donde vaya. Dependiendo del producto que utilicemos, va a tener un diferente modo y mecanismo de acción, que ya lo vamos a ver más adelante. Estos productos sí tienen la capacidad de penetrar en el tejido, bien sea a manera sistémica, bien sea de manera translaminar o mesostémica. Ya lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de uno de los ingredientes activos de Infinito. Tiene un efecto curativo cuando las infecciones son de menos de 4 días. O sea, es muy importante esto porque si nosotros ya tenemos un cultivo que tiene más de 4 días de infectado, es muy difícil ya recuperar esas hojas que se quemaron, esas hojas que ya perdimos.
y las pocas hojas que quedan no nos van a ayudar a dar la producción que nosotros teníamos estimado con nuestro cultivo. Casi siempre estos productos son de acción unisitio. ¿Qué quiere decir? Son específicos en una parte de la célula del hongo, van a atacar. Entonces, de ahí la importancia de hacer la rotación de este tipo de productos para evitar las creaciones de resistencia. Al tener la posibilidad de entrar rápido a la hoja, tienen una mayor tolerancia al lavado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ellos tienen una facilidad de entrar a la planta, dependiendo del ingrediente activo que sea, pero tienen una facilidad de entrar y actuar de una manera sistémica, de tal forma de que ya una vez entrando a la planta ya no va a haber problema con el lavado. Y algo muy importante es que, como yo les decía hace un rato, este tipo de cultivos, y dependiendo la zona y dependiendo del grado de humedad, cada semana o cada semana y media vamos a tener un par de bajas nuevas. Entonces, cuando nosotros hacemos aplicaciones muy alejadas, un producto sistémico puede perfectamente protegernos esos brotes nuevos, esas hojitas nuevas que se van formando. Ellas salen un poco más tolerantes a el ataque de la enfermedad, pero pues esto no quiere decir que nosotros no vayamos a estar pendientes de tener el control con la siguiente aplicación. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Esto es el fin de esta capacitación, darles a conocer a ustedes la herramienta que tiene Bayer para el control de esta enfermedad tan agresiva que tenemos nosotros en el cultivo. Y es el Infinito. Infinito es un fungicida de nueva generación, es preventivo y es curativo. Ahorita vamos a ver por qué. Es preventivo porque nos ayuda a atacar las esporas del hongo para que no entren o no se desarrollen en la hoja, y es curativo porque el otro ingrediente activo entra y circula y nos busca el hongo donde ya haya avanzado y lo frena. Entonces, combinamos dos ingredientes activos muy importantes que desarrolló Bayer. Uno hace poco, el otro ya lleva un tiempo en el mercado, pero el fluopicolide es el ingrediente activo novedoso con el que vamos a ver la diferencia que tiene con otros productos, con otros ingredientes activos en el mercado. El Propamocar, si ustedes lo recuerdan, hace mucho tiempo lo tuvimos como Previcur y ahora lo tenemos aquí como Infinito, porque es un producto excelente, un ingrediente activo excelente para controlar de manera sistémica la enfermedad. Entonces, ¿cómo trabaja Infinito? Resulta que lo que hace Infinito es desorganizar las proteínas específicas, las espectrinas que tiene el hongo. ¿Qué quiere decir esto? Las espectrinas son esenciales para que el hongo tenga una muy buena estructura celular. En pocas palabras, el citoesqueleto, el diseño celular que tiene este hongo es afectado, y la estabilidad del hongo pues obviamente se va a perder, y posteriormente vamos a tener la muerte del hongo. ¿Sí? Si lo miramos al costado derecho, es el efecto que tiene el producto sobre las estructuras reproductivas del hongo. Nosotros, si miramos, tenemos un testigo que después de ser tratado, vamos a tener un efecto muy rápido. Después de 10 minutos nosotros podemos ver esto. Esto lo vemos pues obviamente a nivel de un microscopio fluorescente, pero es para ilustrarles a ustedes cómo es la rapidez de este producto controlando ese estado inicial del hongo, que es la semilla, la ospora, la zoospora. Y lo que vamos a encontrar es que en menos de 10 minutos ella se revienta, ella se cotea, ella explota. Y no se observa esto en otros fungicidas. Esto es lo que hace único a Infinito con este ingrediente activo que es el fluopicolide. Vamos a ver un momento un video en donde vamos a ver cómo es que entra la molécula del fluopicolide y afecta todo este tema de la estructura celular del patógeno. En el micelio o las zoosporas de tizón, las proteínas forman una red a lo largo de la membrana celular. Esta red está anclada sobre la membrana y la fortalece. Al mismo tiempo, esta red es el punto de contacto para el esqueleto de la célula llamado citoesqueleto. Cuando fluopicolide ingresa dentro de la célula, ocasiona la desorganización de las proteínas estructurales. Con esto, se destroza la red.
Se debilita la membrana y el citoesqueleto se hace inestable, separándose de la membrana celular. Para nuestro agente global, Phytophthora, esta es una catástrofe. El micelio deja de crecer y las zoósporas se hinchan y explotan. Esto significa que se anula la posibilidad de una infección. Listo, si ustedes escucharon el video, nos hablaron de Phytophthora. ¿Phytophthora qué es? Phytophthora es el hongo que nos causa la gota en la papa, pero es un hongo que se ataca de la misma manera que se ataca a Peronospora destructor, que es el hongo que nos produce la cenicilla en la cebolla. Entonces, esto rápidamente es lo que nosotros vemos a nivel de laboratorio. Cuando nosotros tenemos a mano, al lado izquierdo, ustedes ven las estructuras reproductivas del hongo, y a mano derecha, después de 10 minutos es como ellas van a quedar, ellas estallan, estallan y se revientan, y ya ahí vamos a tener un excelente control. La acción es inmediata, como les decía, es que hablar de un fungicida que nos ataque en 10 minutos es una bondad impresionante que tiene el producto. Entonces, para que ustedes se lleven la idea para su cultivo, es que este tipo de productos nos dan una herramienta perfecta para controlar este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque es que nos está controlando diferentes estados del hongo. Si nosotros ya miramos aquí dónde actúa Infinito, nosotros miramos que de manera preventiva, ¿dónde nos va a actuar? Nos va a actuar al momento de que la semillita del hongo entra en contacto con la hoja. Entonces, nos va a causar un efecto sobre la zoospora, como vimos ahorita, que la va a reventar. Si ya hicimos la aplicación y el hongo ya había entrado a la hoja, lo que nosotros vamos es a encontrar con Infinito un excelente control a nivel, de manera mesostémica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingrediente activo entra por el haz de la hoja y se queda en el interior de la hoja, controlando la enfermedad, y la busca el propamocar, el otro ingrediente activo, busca la enfermedad hasta donde haya avanzado, y tenemos un excelente control. Entonces, por eso la importancia del utilizar Infinito en cualquiera de los estados del cultivo y de los estados del ataque de la enfermedad, porque donde esté desarrollado el hongo, ahí vamos nosotros a tener un control, bien sea en estado inicial o ya avanzado. ¿Cómo es la acción de los dos ingredientes activos? Nosotros tenemos una acción sistémica con el propamocar, que tiene la facilidad de circular y llegar hasta las puntas de las hojas de una manera muy rápida, ¿sí? Tiene un rápido ingreso, tiene una muy buena distribución dentro de las hojas, y tiene algo muy importante con Infinito, es que tiene un depósito que nos dura varios días comparados con otros productos que no nos pueden durar sino 2 o 3 días actuando, y tenemos que reaccionar rápidamente para hacer la siguiente aplicación. Y la acción translaminar o la acción mesostémica viene siendo ya del fluopicolide, que también es una acción muy importante, porque él como nosotros tenemos la mayor afectación a nivel de hojas, pues en el momento que el producto entra en contacto con la hoja, tiene esa penetración al interior de la hoja. No es translaminar porque no pasa al otro lado de la hoja, pero es mesostémico, pero tiene la particularidad de circular dentro de las células de la hoja y hacer el control de la enfermedad. Entonces, con Infinito, ¿qué tenemos? Un control efectivo contra la cenicilla. ¿Por qué? Porque tenemos un rápido efecto de control con una acción antiesporulante. Recuerden esto, productos antiesporulantes en el mercado son muy pocos y así de efectivos como lo es Infinito. Entonces, es importantísimo tenerlo en cuenta cuando nosotros ya tenemos un foco pequeño de la enfermedad y se nos va a diseminar porque tenemos o lluvias, o tenemos lluvia y sol, o tenemos que hacer aplicaciones de riegos constantes. Entonces, ahí vamos a tener nosotros la acción antiesporulante del hongo. Trabaja inmediatamente desde el momento de la aplicación y protege los nuevos tejidos, ya lo había dicho ahorita, importantísimo esto, sobre todo en las cebollas en desarrollo. Entre más vamos teniendo formación de nuevas hojas, la ventaja con Infinito es que las vamos a tener protegidas todo el tiempo desde que hagamos nosotros las aplicaciones en bloque. Perfecta cobertura de toda la planta, tallos, hojas. Pues obviamente todo va de la mano con lo que hablé hace un rato, y es, tengamos muy en cuenta el tipo de aplicación.
hay que aplicar muy bien, bañar muy bien la planta de arriba abajo, que haya una muy buena cobertura de la planta para que tengamos un mayor control de todos los estados que ya estén dentro del cultivo. Es un producto que controla todos los estados del hongo, resistente al lavado por lluvias. Esto es lo que les decía ahorita, es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando yo tengo un producto que tiene esta característica, pues me va a asegurar que el producto, una vez entró, vamos a tener un muy buen efecto. Si llueve antes de la hora y media, nosotros tenemos perfectamente ya asegurado que el producto entró y va a tener un muy buen control. Y el tema de la protección es importantísimo. Cuando nosotros tenemos este tipo de productos que tienen estos dos mecanismos de acción y estas dos formas de trabajar sobre el hongo, estamos trabajando mucho más tiempo con una aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, muchas veces los agricultores se acostumbran a hacer aplicaciones calendario. Hay que tener mucho cuidado con esto. Las aplicaciones calendario no son muy recomendadas, sobre todo con este tipo de enfermedades en la cebolla, porque debemos basarnos en los monitoreos, que ya lo habíamos nombrado anteriormente. Los monitoreos son importantísimos porque no podemos hacer aplicaciones de productos si no está presente la enfermedad. O no podemos hacer aplicación de productos preventivos cuando ya tenemos la enfermedad, entonces vamos a tener que se nos pueda disparar más la enfermedad. Entonces tenemos que recurrir a productos que tengan una muy buena sistemia y tengan un muy buen control, como es el efecto de Infinito en plantas. Listo. Las recomendaciones de manejo. Entonces ya hablando un poco más de lo que es el manejo del producto como tal. Ya conocimos cuáles son sus ingredientes activos, ya sabemos cómo trabaja en el hongo, cómo vamos a controlar ese patógeno en diferentes vías, tanto translamina mesostémica como sistémica, pero ahora vamos a mirar el tema de las recomendaciones del producto como tal. Entonces, Infinito, como varios productos, tiene rangos de dosis flexibles de acuerdo a la recomendación y de acuerdo al cultivo, ¿sí? Recordemos que Infinito no solamente tiene registro en cebolla, sino en papa y en otros cultivos donde afectan este tipo de hongos. Pues la dosis baja por hectárea debemos nosotros debemos aplicarla en condiciones de presiones bajas de la infección, ¿cierto? Y nosotros queremos empezar a hacer una acumulación de estos ingredientes activos dentro de la hoja para que haya un mayor control. Hacemos aplicaciones desde que tengamos presiones bajas de la infección, ¿sí? Por eso es importante hacer los monitoreos. Las dosis altas ya deben ser recomendadas bajo altas presiones. Hay que tener en cuenta eso. Las altas presiones se nos dan cuando tenemos condiciones para que se desarrolle el hongo. Tenemos el hongo y aparte de eso hay humedad y hay sol, pues tenemos que irnos con la dosis alta o la dosis de control, ¿cierto? La anterior viene siendo una dosis más de prevención, una dosis más de evitar que la enfermedad avance, pero cuando tuvimos un problema con la aplicación, no se pudo aplicar porque llovió, por alguna cosa que nos ocurrió, se dañó un equipo, por ejemplo, entonces la enfermedad va a avanzar, nos toca tomar la decisión de utilizar la dosis alta para tener el control que deseamos. Infinito también muestra una respuesta muy buena a dosis y efecto sinérgico con mezcla de otros productos protectantes. Entonces, una excelente mezcla, por ejemplo, es mezclar Infinito con Antracol, Infinito con Rhapsody. Este tipo de mezclas son muy adecuadas y son muy estables en el tanque de mezcla, porque yo sé que la mayoría de agricultores cuando van a utilizar un producto nuevo, el principal temor es, ¿corta o no cortan la caneca? ¿Hay reacción o no hay una reacción adversa para el cultivo en la caneca? Entonces, desde ya les aseguramos que al utilizar Infinito ustedes no van a tener ningún problema en mezcla con otros productos. Lo que sí hay que analizar es que en algunas regiones se observa que algunos agricultores acostumbran a hacer una mezcla impresionante de fungicidas, insecticidas, fertilizantes, el adherente. Entonces, ese tipo de mezclas son las que pueden afectar el efecto de algún producto. Tanta mezcla, y si no se aplicó un buen producto o no se aplicó producto para regular el pH y la dureza del agua, vamos a tener que alguno de los productos no va a trabajar igual. Entonces, mi recomendación es, si tenemos nosotros un ataque de peronóspora, apliquemos productos para peronóspora, para esa semilla. Una vez la controlemos,
podemos hacer mezcla con otro tipo de productos, con lo que va para la amarillera o de pronto con algún fertilizante o un insecticida. Pero si nosotros tenemos una enfermedad, preocupémonos por darle las condiciones adecuadas al agua y al mismo ingrediente activo para que llegue y controle el objetivo biológico que va a ser el hongo, la peronospora destructora. También se pueden hacer aplicaciones en bloques con excelentes resultados. ¿Qué quiere decir esto? Aplicaciones en bloques, nosotros podemos hablar que podemos hacer 2 aplicaciones seguidas con infinito. Eso se llama una aplicación de en bloque en donde vamos a tener un excelente control y de ahí, la última recomendación que ustedes ven ahí y es que debemos entrar también en un programa de rotación. Así como tenemos nosotros una excelente herramienta para el manejo integrado de esta enfermedad, tampoco podemos hacer una aplicación excesiva del producto porque nos pareció bueno, como nos ha pasado con otros productos, nos parece muy bueno, entonces yo lo sigo aplicando, y resulta que empezamos a tener los problemas de que la resistencia del hongo a estos ingredientes activos. Entonces, por eso es importante la rotación de cultivos. La dosis registrada que nosotros tenemos de infinito para Colombia en cebolla es de 1.5 a 2 litros por hectárea. A eso me refería yo cuando hablábamos de la dosis baja. La dosis baja es 1.5 litros y la dosis alta que vienen siendo los 2 litros por hectárea. O para pues hablar en términos un poco más coloquiales y que nos entendamos, porque yo sé que ustedes cada vez que ven un empaque no les gusta mucho el término de la dosis por hectárea y siempre preguntan, bueno, ¿cuánto a la caneca o cuánto a la bombada? Entonces, lo que nosotros recomendamos son los 500 centímetros cúbicos en caneca de 200 litros o la tina de 200 litros, que se le conoce aquí como tina a la caneca, o los 50 centímetros por bomba de 20 litros. Esa sería la dosis que nosotros manejaríamos. Ahora, hay que tener en cuenta el volumen de agua que vayamos a utilizar. Un lote de 2 meses y medio, 3 meses, que ya tiene muy buena formación de bulbo, pero que estamos en plenas aplicaciones de productos para engruese. Necesitamos utilizar un volumen de agua que por lo general pasa de los 600 casi que a los 800 litros de agua por hectárea, ¿sí? Entonces, lo que no hay que confundir es volumen de agua con el volumen de producto por hectárea. Recuerden, si yo les digo que el producto, la dosis alta son 2 litros por hectárea, deben ser manejados o en 600 litros, o sea, en 3 canecas, o en 800 litros, que serían las 4 canecas. Ahí es donde tenemos que nosotros jugar con eso. La eficacia del producto está en que nosotros utilicemos la dosis que es. Entonces, no podemos hablar de que tengo una máquina que me hace una aspersión de 500 litros de agua por hectárea y entonces solamente voy a utilizar lo de 2 canecas y media de producto. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por eso cuando hablamos de cuánto se me da por caneca. Lo importante es que nosotros en esos 500 litros tenemos que utilizar los 2 litros si vamos a tener un efecto altamente curativo de la enfermedad. Entonces, tengamos muy en cuenta que el volumen de agua es importantísimo, pero lo más a la final, ¿el agua qué es? El agua es un vehículo con el cual nosotros llevamos el producto a que haga su efecto en el objetivo biológico, que en este caso es el hongo peronospora destructor. El agua a nosotros no nos controla nada, el agua simplemente nos lleva al ingrediente activo. Entonces, el producto me dice claramente que yo debo aplicar los 2 litros por hectárea. Ya ustedes definen en qué volumen de agua lo van a aplicar, si en 500, en 600 u 800, pero la dosis debe ser la misma de producto. Ya como entrando a resumir de lo que hemos estado hablando, entonces recordemos que debemos iniciar un programa de control antes de la aparición de los síntomas visibles. Para eso hablábamos de los productos preventivos, ¿cierto? Cuando nosotros ya tenemos un síntoma visible, ¿qué quiere decir? Que tenemos que recurrir al producto curativo o preventivo curativo, porque ya un preventivo el producto no va a prevenir algo que ya está afectándonos el cultivo. Entonces tenemos que recurrir al producto preventivo curativo. Mantener un estricto programa de fungicidas, no ceder en intervalos. Recuerden, ese tema del calendario está mandado a recoger porque yo no puedo hacer aplicaciones calendario cuando si espero 8 días y a los 4 días ya tengo incidencia de la enfermedad, en 3 días ya se me acabó el cultivo. Entonces yo tengo que hacer monitoreos constantes. También asegurar la aplicación temprana con productos protectantes, como les decía, para no dejar entrar la enfermedad al cultivo. Esto es importantísimo, esto va de la mano con lo inicial. Que nosotros, aparte de que debemos hacer aplicaciones desde el comienzo, de hecho, con la cebolla tenemos que llegar al punto de hacer muy buenas aplicaciones desde semillero. En semillero también podemos tener problemas de semicilla y muchísimo más
agresiva. ¿Por qué? Porque en semillero nosotros tenemos una densidad de plantas impresionante. En un espacio de 100 metros cuadrados, que puede ser una parcela de 100 metros de largo por 1 metro de ancho, que es donde por lo general se hace una libra de semillero, vamos a tener 100.000 plantas desarrollándose, y eso nos va a generar a nosotros una condición ideal para que la semilla se dispare. Entonces también tenemos que hacer aplicaciones preventivas desde el momento que la plantica ya soltó el estado del fósforo que llamamos nosotros, o sea, al momento de que la planta liberó la semilla, la cascarita de la semilla. Desde ahí en adelante ya se vuelve susceptible a peronóspora. Tenemos que hacer aplicaciones preventivas. Ahí tenemos que manejar unas dosis adecuadas porque pues obviamente el tejido es demasiado nuevo, demasiado tierno, y podemos tener algún inconveniente. Pero con los productos preventivos, como Antracol, no vamos a tener ningún inconveniente. Y garantizar la técnica de aplicación óptima, el volumen de agua y una buena cobertura de las hojas para proteger el nuevo crecimiento. Acuérdense de eso, eso es importantísimo. El volumen de agua, que nos queden protegidas las 4 caras de la cebolla, y fuera de eso, que utilicemos productos que tengan muy buena sistemia, como es Infinito, para que esas hojas nuevas vayan a salir también muy protegidas. Listo. Entonces, estrategias de control sobre semilla, pues básicamente esto también nos resume lo que ya hemos hablado. Iniciar programas de control de peronóspora con productos eficaces. Si debemos hacerlo con sistémicos, tenemos que hacerlo con sistémicos, porque la presión de la enfermedad puede estar muy cerca por las condiciones de humedad y de temperatura. Entonces, no podemos esperar a que haya síntomas. Entonces, podemos perfectamente empezar con una aplicación de Infinito en mezcla con Antracol, o hacer una aplicación de Trivia, que Trivia también es un producto preventivo curativo a base de fluopicolide y de propamocarb, que también son altamente eficaces, tanto preventiva como curativamente para la enfermedad. Mantener intervalos monitoreando la presión de la infección según las condiciones climáticas. Creo que lo hemos hablado mucho, pero es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta, que se lo transmitan a los administradores de sus fincas, a sus operarios, a los que les hacen las aplicaciones, porque ellos en el momento que se van haciendo otras labores como de hierbas, como arreglo de zanjas, como aplicación de pronto de fertilizantes edáficos, pueden estar haciendo monitoreos y decir en qué parte puede que esté empezando a desarrollarse la enfermedad. Y para finalizar, lo que tiene que ver con la rotación de nuevos grupos químicos, atendiendo las recomendaciones de la FRAC, pues garantizando un manejo sostenible de la enfermedad. Como les decía, este tipo de enfermedades, al tener condiciones aquí en el trópico tan fáciles para desarrollarse, que bien sea lluvias o riegos que nosotros debemos hacer para sacar nuestro cultivo adelante, pues tenemos que entender que la creación de resistencia, si hacemos aplicaciones consecutivas de los mismos productos, va a ser mucho más factible. Porque, pues, obviamente el hongo, al ser esta enfermedad, al ser un organismo vivo, pues, él va a buscar la forma de defenderse. Y si yo lo ataco de la misma manera siempre, con los mismos ingredientes activos, pues yo voy a crear en él una resistencia. Así pasa lo mismo con la aplicación de insecticidas, las plagas. ¿Qué beneficios tenemos nosotros entonces con el efecto Infinito? Tenemos un producto que es muy rápido y efectivo contra todos los estados del hongo, como lo vimos en el ciclo de vida del hongo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al aplicarlo, podemos encontrar el hongo en diferentes estados y vamos a tener un control eficiente sobre todos los estados para evitar que haya una proliferación de la enfermedad. Y sobre todo cuando tenemos lotes, por ejemplo, tenemos un lote de 2-3 meses y al lado sembramos uno de 1 o 2 meses, pues nosotros mismos podemos estar teniendo un foco de la enfermedad para el siguiente lote. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y esa seguridad nos la da a nosotros hacer aplicaciones en bloque con Infinito. Y aparte de eso, el efecto Infinito es fuerte y permanece por más tiempo en la planta. Eso es algo muy importante, porque este producto nos dura varios días trabajando en la hoja, y eso es ahorrarnos por lo menos una aplicación cuando son aplicaciones constantes. Porque el efecto, ustedes, como deben hacer los monitoreos, ustedes hacen un monitoreo después de una aplicación de Infinito y se van a dar cuenta que la aparición de la enfermedad se demora muchísimo más tiempo que cuando se hace con otros ingredientes activos que no tienen la misma duración de protección en la hoja. Bueno, amigos agricultores, ya aquí para terminar mi presentación,
y darle paso a sus preguntas, voy a recordarles dentro de nuestras recomendaciones diarias que hacemos con ustedes, está lo que es la responsabilidad social y sobre todo el buen uso y el buen manejo que debemos hacer, no solamente de los productos, sino de los envases. Entonces, recordarles que es importantísimo que ustedes hagan el famoso triple lavado. El triple lavado es una práctica muy sencilla, que lastimosamente hay muchos agricultores que no la hacen, pero es fundamental. Es algo muy sencillo, es básicamente escurrir el frasco en la caneca o en la fumigadora, aplicar un cuarto de agua, pues agitar muy bien, esto volverlo a aplicar en la fumigadora, mínimo hacerlo 3 veces. Yo casi siempre le digo a los agricultores, hombre, no se basen por los 3 veces, mínimo deben ser 3 veces, pero pues todas las veces que usted pueda mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay ingredientes activos o hay solventes de los productos que tienden a adherirse un poco más al empaque. Entonces, podemos que en tres lavadas no alcanzó a sacar todas las trazas que quedan del producto en el envase. Entonces es importantísimo hasta que nos aseguremos que ya el producto quedó limpio, el envase quedó limpio. Una vez está limpio, tenemos que destruirlo, y esto tenemos que hacerlo por el bien de todos, sobre todo por ustedes, porque así es como nosotros permitimos que muchas veces personas inescrupulosas vengan a vendernos producto adulterado. ¿Por qué? Porque se dejan los envases, simplemente ellos toman los envases, le editan una etiqueta y se lo venden a ustedes a mitad de precio, y ustedes son los directamente perjudicados. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto del famoso triple lavado, y de la mano con las campañas que hace el programa Campo Limpio, llevarlos a los puntos de acopio para que se les haga después la respectiva destrucción como debe ser. Tanto las bolsas de plástico como aluminio a los altos hornos para que se quemen, y el tema de los plásticos para elaboración de postas plásticos y otras cosas que se van a utilizar en la misma finca. Lo importante es que no dejemos todo esto en la finca para que esto nos lleve a que se queme. Nos da la necesidad de acabar con eso, y por lo general los agricultores lo que hacen es quemarlo, o peor aún, enterrarlos. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Hay unas programaciones que se pasan a los almacenes, a las diferentes entidades gubernamentales como las MUMATAS, donde se les dice en qué época va a pasar los camiones haciendo la recolección, para que ustedes tengan los envases listos para entregárselos en el programa Campo Limpio. Vamos a ver un video que nos resume mucho acerca de lo que ya estuvimos hablando, y ya después de este video pasamos a la sección de preguntas. Amigo agricultor, en Bayer reconocemos el valor de su trabajo. Por eso queremos que descubra y aplique el efecto infinito en sus cultivos de cebolla, un producto rápido y efectivo contra todos los estados del hongo de la cenicilla, actuando desde el primer momento de su aplicación para conseguir cultivos protegidos y más sanos. Y no se preocupe en épocas de lluvia, el efecto infinito es fuerte y permanece más tiempo en la planta, protegiendo sus hojas, tallos y bulbos. Porque todo lo que necesita para decirle no a la cenicilla es descubrir y confiar en el efecto infinito. Encuéntrelo con su mostrador de confianza y aplíquelo en todo momento para asegurar el cuidado de sus cultivos. Efecto infinito, protección duradera. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Nelson. Aquí ya nos están llegando al chat unas preguntas. Invitamos a todos los asistentes, si tienen alguna otra inquietud, bienvenido por el chat. Ingeniero, preguntan, Diomedes Serna, ¿cuántas aplicaciones máxima podemos aplicar por cultivo? Y el señor Hilario Merchán pregunta también por papa. En cebolla y papa, ¿cuántas aplicaciones máximas podemos hacer? Perfecto. Si nosotros hablamos de cebolla, yo lo nombré hace poco, lo que nosotros recomendamos es hacer 2 aplicaciones seguidas en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos 2 aplicaciones a la misma dosis, y si las condiciones del cultivo dan para que la cenicilla vuelva a atacar, debemos hacerle el cambio a otro producto con otro ingrediente activo.
pero podemos hacer perfectamente con toda confianza 2 aplicaciones. Con esas 2 aplicaciones nosotros vamos a tener muy buen control de la enfermedad. En el caso de papa también, nosotros podemos, de hecho hay mucho papero que acostumbra a hacer la aplicación en mezcla desde el comienzo del cultivo, en mezcla con productos en polvo también, como Fitoraz, como Trivia, y pueden hacerse 3, 4 aplicaciones seguidas y no tenemos ningún inconveniente. Gracias, ingeniero. Félix Arteaga nos pregunta, ¿cuánto tiempo resiste en tiempo de lluvia? Excelente pregunta. Bueno, en tiempo de lluvia es importantísimo tener en cuenta que nosotros debemos tener varios factores. Primero, tener un muy buen adherente, ¿cierto? Para ayudar a que el producto entre mucho más rápido a la hoja. ¿Sí? Un producto como Agrotin, que nos trabaja muy bien ahí. Y como sabemos que hay lluvias, pues tenemos que mantener constantemente esa aplicación con adherente. En época de presión de lluvia nosotros podemos llegar a encontrar, si no hay mucha presión de la enfermedad, ojo con esto, si no hay mucha presión quiere decir, hay muchas condiciones, la lluvia a veces no nos puede dejar aplicar, pero nosotros podemos llegar a encontrar hasta 7 días de control con Infinito en peronospora destructiva. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos demasiada presión de la enfermedad y fuera de eso, no pudimos hacer las aplicaciones en la época que fue porque la lluvia no permitió, podemos llegar a tener un control hasta máximo 5 días y de ahí tenemos que hacer la segunda aplicación en bloque y de ahí saltar a la rotación con otros ingredientes activos. Gracias, ingeniero. Vilma Celi nos pregunta si aplica para cultivo de flores y aquí uno esta pregunta con la que hace Álvaro Forero, ¿qué otros blancos biológicos controla Infinito? Perfecto. Si nosotros hablamos de blancos biológicos como tal, empezando por la segunda pregunta, los blancos biológicos que nosotros tenemos son todo lo que tenga que ver con hongos que nos causen mildeos vellosos, ¿cierto? Entonces, si vamos a hablar de cultivos, hablamos en el tomate tenemos también Phytophthora infestans, en todo lo que son liliáceas, hable de cebolla, puerro, ajo, cebollín, tenemos el tema de las peronósporas. Ya si nos vamos a otros cultivos, como por ejemplo los cultivos como cucurbitáceas, como el melón, nosotros tenemos pseudoperonósporas. En la uva también tenemos nosotros como blanco en el mildeo velloso. Entonces tenemos varios blancos. Y en el caso de flores, nosotros también tenemos presencia de mildeos vellosos. Entonces también trabajaría sobre peronósporas esparsa, que es básicamente la que ataca a rosas. Gracias, ingeniero. Bueno, aquí Emil C. Vargas nos pregunta, ¿por ser tan sistémico no hay problemas en proceso de engruese del cultivo? No, para nada. No, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es que la sistemia que nosotros estamos ofreciendo con este ingrediente activo, con el Propamocar, que es el producto, el ingrediente activo altamente sistémico, nos trabaja muy bien a nivel de hojas, pero no nos hace ningún tipo de taponamiento de vasos, no nos hace ningún tipo de bloqueos para que los nutrientes que está absorbiendo, tomando la planta, tanto de la hoja como de la raíz, se acumulen en el bulbo y haya una excelente producción. Entonces, no tenemos ningún problema. Perfecto. Por acá Aníbal Muñoz nos pregunta si el producto se aplica y en el momento llueve, ¿se tiene que repetir la aplicación? Bueno, eso ya lo habíamos hablado, pero mire, Aníbal, hay una cosa, todo depende de las condiciones en las cuales usted hizo la aplicación y cómo hizo la aplicación. Si usted hizo la aplicación con un muy buen adherente, el producto alcanzó a durar más de 1 hora aplicado, vamos a tener un muy buen control. Si la lluvia fue muy pronto después de haber hecho la aplicación y tenemos incidencia en la enfermedad, tenemos que hacer la aplicación nuevamente porque hay lavado del producto y no podemos asegurar que el producto no tuvo las condiciones ideales para entrar en la planta y controlar la enfermedad. Entonces, tendríamos que nuevamente hacer la aplicación. Bueno, gracias, ingeniero. Iván Jaimes nos pregunta si se puede rotar con Consento, que también tiene Propamocar. Pues bueno, mire, el tema de rotar con otros Propamocar,
pues obviamente no estaríamos rotando. No, usted mismo lo dice, no estamos rotando porque precisamente el producto que es altamente sistémico es el que nosotros debemos llevar a rotación. Entonces no estaríamos rotando porque estaríamos aplicando Propamocar y después Propamocar. Concentro tiene fenamidone que tiene un efecto muy bueno sobre peronospora, pero estaríamos solamente rotando uno de los dos ingredientes activos de Infinito. No estaríamos rotando el Propamocar. Entonces, mi consejo es que recurramos a otras moléculas que tengan también muy buen efecto sobre peronospora, pero que no sea Propamocar, porque ahí no habría ninguna rotación. Perfecto, ingeniero. Bueno, estamos esperando más preguntas, si ustedes tienen. Bienvenidas. Bueno, parece que no hay más preguntas. Sí, no. Algo que sí, que al principio también nos hicieron una pregunta para dejar claro. Esta conferencia está grabada en la fanpage AgroBayer Colombia, aquí en Facebook, para que ustedes puedan verla desde el inicio si se la perdieron, porque llegaron después de haber comenzado la presentación. Entonces, pueden volverla a ver sin ningún inconveniente en el canal de AgroBayer Colombia. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Esperamos que haya sido nutrida esta webinar, esta conferencia, y que pasen buena noche hoy y el resto de la semana. Que estén muy bien. Sí, muchísimas gracias y recuerden que el efecto infinito nos puede ayudar a tener mejores producciones. Muchísimas gracias y los invitamos a que consulten nuestras páginas de AgroBayer Colombia. No solamente cultivo cebollas, sino tenemos información de su interés de otros cultivos para que lo consulten. Que una feliz noche y Dios los bendiga.